Buenas tardes, mi nombre es Elisa Lorena Montaño. Hoy vamos a hablar sobre los contratos laborales. Me encuentro con dos compañeras de trabajo y pues vamos a socializar nuestros conocimientos acerca del contrato laboral. Al lado izquierdo se encuentra Mariana López, quien es auxiliar administrativo, y al lado derecho se encuentra Diana López Garzón, quien es la operaria de una de las máquinas en las cuales pues trabajamos acá. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Lorena, bien, Gracias. Bueno, como les venía diciendo, vamos a hablar sobre el contrato laboral. Quisiera saber cuáles son sus conocimientos y poderles explicar un poco más sobre este tema. Para iniciar, el contrato laboral, como todos sabemos, se inicia un acuerdo de dos partes, el cual se puede modificar, extender y son relaciones jurídicas obligatorias. Para poder realizar un contrato laboral, tenemos que tener unos elementos esenciales que son el conocimiento a voluntad de las partes para celebrar el contrato, el objeto o la finalidad con la cual se va a realizar el contrato y por último la causa del contrato. Para esto les voy a hacer unas preguntas, ustedes me van a contestar pues lo que sepan, lo que saben, y yo les puedo explicar más a fondo sobre el contrato laboral, ¿vale? Para ustedes, terminar un contrato de trabajo pueden despedir a un empleado sin justa causa o algún motivo. No, porque por eso existe un contrato. Si el contrato es a término indefinido, pues hasta donde yo sé, si el contrato es a término indefinido, pues lo puedes pedir como en cualquier momento, pero tiene que tener una causa. Si tiene un contrato, digamos, a un año, no lo puedes pedir antes del año. Y pues también tiene que tener, obviamente, una causa. Pues bueno, estoy de acuerdo con Mariana. Realmente creo que todos tenemos derecho a saber el por qué nos despiden. Aunque en algunos contratos está obviamente bien estipulado que no se dirá el por qué, que uno tiene conocimiento de las reglas y uno tiene conocimiento de las consecuencias que causan ciertos actos. Entonces, pero pues de todas maneras creo que pues uno tiene que tener en cuenta no, sino uno tiene que saber por qué lo despiden. Vale, muy bien. Bueno, pues quiero aclararles que según el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador, es impredecible haber agotado un proceso disciplinario de un motivo, por ejemplo, sanciones, descargos, ¿sí? Para poder dar por terminado un contrato, ya que si no se da en los términos señalados y el despido es injusto, tendría que haber una indemnización. ¿Listo? La siguiente pregunta Pero en dado es... caso de que, en dado caso de que, como decía Diana, el contrato dice que no se le dirá la causa por la cual se es despedido. Pero en siempre ese hay, caso, que yo tenga entendido, siempre hay, como bien lo dices Lore, hay un proceso donde tú, o sea, a ti te llevan un proceso disciplinario donde digamos te llaman de descargos, te dicen, aunque no te dicen, pero ya no te dicen, pero Ya tú sabes que ok. tienes más de 3 sanciones o más de 3 descargos, entonces ya tú dices, en el contrato te va a salir, después de 3 sanciones va a haber despido, o ya el Código Sustantivo del Trabajo también te va a mostrar dónde está la justa causa de trabajo. uno no sabe en ciertas palabras, pero uno... La siguiente pregunta es, ¿qué consecuencia trae al empleador el despido sin justa causa a un trabajador? Pues hasta donde yo sé es como una multa, bueno, le tienen que dar una indemnización al empleado. Como lo acabaste de decir. O sea, pueden demandar a la empresa. Exacto. ¿Sí? Entonces lo mismo, en el Código Sustantivo del Trabajo, pues el empleado debe conocer cualquier despido sin justa causa, le otorga el derecho a serla indemnizada. Es en el caso, digamos, que te saquen porque sí, o sea, tú no sabías por qué, tú tienes un contrato de trabajo a término indefinido, como dice la compañera, puedes demandar, puedes demandar, o simplemente te dicen, por ejemplo, la empresa cerró, la empresa ya no tiene más labor, te vamos a hacer tu carta de despido, pero aparte tú tienes tu indemnización, porque es injusta causa. O sea, no te has portado mal ni has tenido ningún problema, entonces Eso fue cuestión de la empresa, no cuestión de... es cuestión de la empresa, no cuestión tuya. ¿Listo? En caso de que el empleador haga caso omiso a la solicitud del empleado, este puede presentar una queja ante el inspector de trabajo
o ante el Ministerio de Trabajo, lo que yo les decía. Si digamos a ustedes los llegan a despedir sin justa causa, pero no les dicen de la indemnización, ustedes pueden acercarse al Ministerio de Trabajo o al inspector de trabajo para poner la queja y pues así ellos darán el debido proceso que deben hacer, ¿vale? Okay. Para todos los tipos de contratos se explica la misma indemnización. ¿Ustedes qué creen? ¿Que para todos los tipos de contratos la misma indemnización? Yo creo que la indemnización sea de acuerdo al motivo que, o sea, como a la circunstancia en la cual haya sido despedida la persona, ¿no? O también de pronto el cargo, como con respecto al sueldo y así. Exacto. Exactamente. Pues estoy de acuerdo con mi compañera, pues además de eso, para añadir un poco, es como también el tiempo que lleve como esa persona en la empresa, por ejemplo, que pasen de una temporada que pasen directamente a la empresa, tendrían una indemnización muchísimo más grande. Ok, entonces en el Código Sustantivo del Trabajo, pues es el que nos dice cuáles son las indemnizaciones para cada contrato de trabajo. Por ejemplo, en la indemnización laboral, el contrato a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltaré como cumplir el plazo estipulado del contrato o el plazo o el lazo determinado, ¿sí? En cada contrato tienen un lapso para poder pagar la indemnización o Se alargará. sí, exactamente. Pero con que... La indemnización no será interior a 15 días. O sea, en cada contrato de trabajo a ti te van a decir en qué lapso de tiempo se va a pagar Sí, tu pero en indemnización. qué se rige, digamos, de qué se basa Esa indemnización. esa indemnización. No, digamos, no de plazo ni nada de eso, sino en dinero. Sí, en valor. Sí, En valor. allá vamos. Entonces, Sí, los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará de la siguiente manera, según el Código Sustantivo del Trabajo. Para trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales, 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. O sea, si tú trabajas un año, son 30 días de trabajo ¿Qué te van a de salario que te van a consignar o ¿Pero que te dicen van a menos pagar. de un año? No mayor a un año. O sea, si trabajas un año, Ok. ¿sí? Si ya es más, pues entonces va aumentando los días laborales. Si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se pagarán 20 días adicionales al salario sobre los 30 días básicos del numeral. Sin importar si es un mes, digamos. Ajá. ¿En serio? Pues, Por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero proporcional de la fracción. O sea, lo que tú dices. Entonces, si yo llevo 3 años y un mes, me tienen que pagar, me van a pagar mis 3 años y un mes más 20 días adicionales a los 30 días del o salario sea, básico. 90 días más los 20 días. Ajá. Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales, 20 días de salario cuando el trabajador tuviere un tipo de servicio no mayor a un año. O sea, más o menos es como lo mismo, solamente que depende de lo que tú ganas. ¿Cuántos salarios mínimos al mes tú te estás ganando? ¿Sí? O sea, depende del valor. La que segunda ganes. que dijiste es cuando gane más de 10 salarios mínimos. Cuando O sea cuando igual gane o más. superior a 10 salarios mínimos. Ok, o sea, entre más ganes, menos esto. Entre más ganes, pues más te van a Porque pero es dijeron que 30 20 más días. 20 días. Pero es al contrato indefinido, ¿no? Un año de servicio continuo se le pagarían 15 días adicionales por sobre el salario, 20 días básicos y por cada uno de los años. ¿Se me hago entender? O sea, por cada año que tú trabajes te van a dar 15 días adicionales y 20 días básicos, ¿sí? Es que sería sobre el mínimo. La indemnización de despido sin justa causa, según el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, dice que las medidas principales son aquellas ajustadas a los salarios, horas de trabajadores, beneficios, remuneración por trabajo desempeñado, reconocimiento, tiempo de trabajo y disfrute. La idea es plantear un proceso de recompensa donde se manejen los sistemas de trabajo y desempeño. Esa sería la indemnización que te dan a ti. O sea, te dan la liquidación más una indemnización por tu buen trabajo, tu buen comportamiento, pero van basadas sobre
sobre las remuneraciones que te dieron, los beneficios que obtuviste durante ese lapso de tiempo trabajado. ¿Listo? La otra pregunta es, ¿qué sucede si el empleador no paga a un trabajador el salario después de la fecha de terminación de contrato? ¿Tú qué crees que pueda suceder? Si tú sales ahorita de trabajar y no te pagan en el tiempo estipulado que tienen que pagarte. La liquidación. Pues la liquidación ¿Sí? pues como tú dijiste anteriormente, ¿no? Empieza a aumentar ese monto que tienen que darte. Uh-huh. De acuerdo. Sí. Explícanos. ¿Sí estamos bien? Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo dice que si la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador el salario y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenios por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización. O sea, si no pagan en el tiempo que deben pagar, ya ingresa, como dices tú, una indemnización al trabajador, o sea, a uno. Sería la suma igual a un salario diario por cada uno de retardo. O sea, cada día que se demoren en pagarte la liquidación, en consignarte la liquidación, cada día te aumenta un día de trabajo. O sea, es como si estuvieses trabajando. Cada día te aumenta un día laboral del contrato. Se me perdió. Bueno, el contrato del trabajador no ha iniciado no. Si transcurridos 24 meses contados desde la fecha de terminación de contrato, el trabajador no ha iniciado su reglamentación, el empleador deberá pagar al trabajador intereses monetarios, la máxima de créditos, asignación certificados y por superintendencia bancaria a partir de la iniciación del mes 25. O sea, en este caso nos están diciendo que después del 24 te tienen que empezar a pagar el día laborado, que empieza a aumentar la indemnización por no pagar a tiempo la liquidación. La indemnización por falla de pago según el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo es por lo que estamos hablando, que es la falta de pago. ¿Listo? La siguiente pregunta es, ¿qué sucede con los trabajadores que no fijaron un salario, como en el caso de trabajadores por tarea? O sea, ¿qué puede ser, digamos, si a ti te dicen, te vas a trabajar en esto y en esto, pero no fijaste un salario, no te dijeron cuánto te van a pagar? Pues yo creo que ya uno como empleado se tiene que regir a lo que el empleador pues ya más adelante estipule. Pues yo creo que también pues deben de haber una obviamente tiene que ser algo, sí. Obviamente tiene que ser algo como justo, algo en lo que los dos pues puedan llegar a estar de acuerdo, pero pues ya se tiene que sujetar más al empleador. Además de ello, pues también no existen tantos beneficios como existe en un contrato indefinido o definido, si no es por prestación de servicios, supongo. Cuando es por prestación de servicios, pues creo yo que el empleado es quien rige algunas normas o... sí, algunas normas. En ese caso, en el Código Sustantivo del Trabajo, si no es fijo un salario, dice acá que se debe tener en cuenta el salario promedio de vengado, en este caso sería el salario mínimo, ¿sí? Por la trabajadora en último año de servicio o en el tiempo que fuese menor. Entonces, digamos, si yo trabajé por un año o por un mes y no sabes cuándo te van a pagar, pues nos regimos al Código Sustantivo del Trabajo, que sería el salario mínimo, ¿sí? Si es menor, entonces se sacaría la liquidación o las cuentas por el salario mínimo, sobre el salario mínimo, ¿sí? Ya depende del empleador si te va a pagar un poco más o si te va a pagar, menos, salario mínimo. ¿Listo? ¿Cuáles son los soportes que una trabajadora en estado de embarazo debe presentar para la licencia de maternidad? ¿Cuáles creen ustedes que sean los soportes que deben presentar? ¿A qué te refieres con soportes? ¿Qué papeles debe llevar para poder reclamar su licencia de maternidad? El que está embarazada. Primero pues prueba de... no, pues obvio sí, porque pues no puede evitar prueba de embarazo, obviamente supongo que de sangre, que tiene que ser en el tiempo en el que está trabajando en la empresa, porque digamos
si ya tiene, no sé, 3 meses, de pronto no se le nota, tiene 3 meses, pero empezó a trabajar hace 2 meses, ahí no entra. Pues es que cuando... Y bueno, yo no sé. Cuando uno ingresa a una empresa, siempre uno le van a valorar absolutamente todo, tanto físico como pues físicamente como internamente. Entonces, tú no si tú vas a entrar y si estás embarazada, pues hay muchas. Esa podría ser una de las causas que te digan, por la cual te digan que no eres apta para el trabajo. Entonces, pues la licencia de maternidad es después de que tú ya estás embarazada, o sea, ya cuando tú vas a tener tu hijo y vas a tener como el tiempo de maternidad. Entonces, digamos, los documentos o los papeles que se deberían presentar, que creería yo, son el lapso de tiempo que, como 2 meses creo que es para lactar. Y el registro civil, ¿se llama? Sí. Cuando uno no... Bueno, sí, el registro civil. No entiendo, o sea, no se supone que apenas está embarazada. Bueno, en el Código Sustantivo del Trabajador. El registro civil del bebé. Por si cómo matan si no ha nacido. Es que la licencia de maternidad es después, amor. Pero se porque hace tú, antes. digamos, no, tú tienes 5 meses y si tú te sientes capacitada de trabajar, tú trabajas. Que ya tú es tengas... obligatorio, ¿no? Sí, es bueno, ya dijimos que lo Bueno, en el Código Sustantivo del Trabajo nos hablan de la licencia de maternidad. Bueno, primero quiero aclararte algo, y es que por eso hoy en día ya no es obligatorio, o bueno, ya la empresa no te puede pedir prueba de embarazo para poder ingresar. Estés o no estés embarazada, tú puedes ingresar al trabajo. O sea, no te pueden hacer una prueba de embarazo, a menos de que sea curso de alturas o algún trabajo de alto riesgo que pueda implicar la vida de tu bebé, ¿sí? Hoy en día ya tú ingresas a trabajar y ya no te hacen exámenes de ingreso, pero ya no entra la prueba de embarazo, porque es un derecho de la mujer poder trabajar, ¿sí? Pero para la empresa no es... Ajá, para la empresa no es exactamente. No es la mejor opción. Pero en estos ya, o sea, no es obligatorio. Actualmente. Y es más, ya la empresa no puede hacer. Tú podrías demandar. Sí, en los casos. Dígame lo que... Entonces, bueno, los papeles o bueno, los requisitos que piden para la licencia de maternidad es un certificado médico en el cual debe constar el estado de embarazo de la trabajadora, si es de alto riesgo, si está normal, sí, el estado de embarazo. Las indicaciones del día probable al parto, y más o menos la fecha en la cual la persona va a tener su bebé. Pero es cierto que uno tiene que trabajar así embarazada. Sí, Sí, pero entonces si es de alto riesgo, entonces dentro de la certificación médica tiene que ir estipulado las contraindicaciones de lo que puede hacer la persona. Si tú estás trabajando, no sé, en una ambulancia y tienes que estar viajando, pero tu embarazo es de alto riesgo, entonces te tienen que cambiar de lugar, ya no te mandan a la ambulancia, sino de pronto más que todo parte administrativa. Y pues si te vas a incapacitar y si de pronto te sientes mal, entonces cada vez tienes que ir llevando las incapacidades de tu embarazo. Y en el certificado médico pues va estipulado eso, ¿sí? Ella no puede estar mucho tiempo en un carro, ya no puede hacer fuerza, sí, eso tiene que estar estipulado en el certificado médico. La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que por lo menos ha de iniciarse 2 semanas antes del parto. Entonces, yo estoy embarazada, me faltan 2 semanas, en el certificado médico debe decir eso, o sea, tal día inicia la licencia y tal día finaliza la licencia, ¿sí? Si ya, como te dije, si ya anteriormente tuviste, no sé, el niño se vino antes o algo así, entonces no se nombra como licencia maternidad, sino como incapacidad médica, porque tu bebé llegó antes o y demás. la licencia... Pero la licencia como tal inicia en el momento que el médico te pone en el certificado médico. ¿Y cuánto dura? ¿Cuántos meses le dan después del parto? La licencia de maternidad en estos momentos para las mujeres están 4 meses. 4 meses después Apenas tiene su bebé, son 4 meses de lactancia, ¿sí? Para iniciar. ¿Listo?
Listo, chicas, como conclusión, ¿qué aprendieron? ¿Cómo les gustó el conversatorio que acabamos de tener? No, la verdad es muy interesante, ya que pues es importante porque nos sirve para un futuro. Además de que uno no tiene como estas bases para decir, no, sí, voy a demandar o sí, a mí me deben a mí me deben, no. Digamos, la empresa debería responder o a veces la empresa no le da la licencia ni los meses que deberían darle y uno por ignorancia o por estar Sí, desinformado por uno acepta. Realmente es una Y hay muchos muy casos que importante se pasan así información. por alto, pero pues es porque las personas no tienen el conocimiento. Entonces la verdad es, y yo creo que no solo como empleado, sino digamos en un futuro como empleador, que la verdad es mucho más importante tener estos puntos en cuenta y Y porque no pues pasar por quién, alto claro, todo este proceso. Ujú. Bueno, pues mi conclusión es, digamos que como futuros administradores en salud ocupacional, es fundamental conocer y actuar bajo las normas regidas del Código Sustantivo del Trabajo, quien nos habla a fondo y nos dice las pautas del contrato laboral. Nos ayuda a desarrollar en nuestras actividades y responsabilidades, ya que su finalidad es proteger las partes involucradas en el contrato laboral, el trabajador y el empleador. ¿Vale? Se evidencia que nuestra empresa cumple con la normatividad del Código Sustantivo de Trabajo, garantizando el conocimiento de la finalidad del mismo, que consiste en lograr justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores. Se visualiza de manera minuciosa todas las características que contiene un contrato de trabajo, lo cual no deja un amplio conocimiento y herramientas necesarias para aplicarlas a futuros como administradores y a ustedes como empleadores, muchísimas gracias. como ¿No? trabajadores, ¿vale? ¿En serio? Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno.